Sin quebrantamiento no hay arrepentimiento. Esta frase lapidaria y fuerte, casi un apotegma, está perfectamente basada en la Biblia. Esto es lo que intentaremos demostrar en esta cápsula. Es evidente que la palabra arrepentimiento es impopular y aburrida, ofensiva para muchas personas. Asociada a la religión y en particular al cristianismo, el concepto de arrepentimiento siempre lo asociamos a la culpa, al sufrimiento y a la penitencia. Por estas razones y otras, es natural que repudiemos esta palabra. Lo cierto es que sin quebrantamiento no hay arrepentimiento, por lo que es vital entender, de acuerdo a la Biblia, lo que significa realmente el quebrantamiento. Cuando empezamos a conocer a Dios, ciertas partes de su doctrina nos parecen irracionales y fuertes, escandalosas y locura. Por ejemplo, la idea de que Dios permita que seamos quebrantados. Un principio básico de la revelación bíblica es que en el mundo no hay un solo ser humano justo y bueno. Más aún, la Biblia declara que todos los seres humanos somos perversos, injustos y depravados por naturaleza. La Biblia no dice, como muchos creen, que somos buenos y malos al mismo tiempo, sino que somos permanentemente malvados y malignos, vendidos al pecado. Una verdad dura ya no solo de aceptar y de reconocer, sino tan solo de escuchar. Sin embargo, la veracidad de que sin quebrantamiento no puede haber un arrepentimiento genuino en nuestras almas, podemos verla desde el libro de Génesis, con Adán y Eva. Ellos fueron los primeros dos seres humanos de la historia en pecar, y por lo mismo fueron los primeros en ser quebrantados y en haberse arrepentido de sus pecados. La lista de las personas que según la Biblia tuvieron que llegar al quebrantamiento como una condición para el arrepentimiento es inacabable. Desde Noé y los patriarcas hasta Moisés, los reyes y los profetas de Israel. Desde el faraón del tiempo de José, Nabucodonosor y Ciro, hasta Saulo de Tarso, María Magdalena y Simón Pedro, el que lloró 3 veces amargamente tras el canto del gallo. No obstante, y a pesar de todo, en la Biblia se registra el caso de un hombre cuyo arrepentimiento y su subsiguiente liberación y nuevo nacimiento no llegó sino por medio de grandes quebrantamientos. El libro de Job es un libro sumamente profundo y refleja misterios que solo por revelación podemos creer y entender. Dentro de las enseñanzas que aprendemos de este libro se encuentra la solemne verdad de que sin quebrantamiento no puede haber un arrepentimiento real y visible, comprobable y tangible por medio de las obras y del fruto del Espíritu Santo. Pero, ¿quién era Job? Job era igual que tú y yo, como la gran mayoría de nosotros. Era un ser humano que creía ser justo, bueno y santo. En efecto, era Job un súper religioso, un espiritual, un hombre honorable y un gran trabajador, un excelente padre de familia y un buen hermano y amigo. Todas estas cosas Job creía ser. La mayor parte de las personas que conocen la historia de Job o que han escuchado algo de él suelen pensar en una persona santa y paciente que toleró y soportó con longanimidad y paciencia las calamidades que padeció. Sin embargo, la verdad es muy distinta. Job no era un hombre justo, bueno y santo en lo más mínimo, y todo el concepto que tenía de sí mismo y sobre todo el que tenía de Dios estaban errados. No obstante, Job era un elegido de Dios y tenía que conocer la verdad de las cosas. Tenía que salir de sus propios conceptos, de sus prejuicios y de los dogmas y las enseñanzas aprendidas en su religión y en el mundo en general. Dice el libro de Job, algo insólito, que Dios encargó a Satanás la tarea de zarandear a Job, es decir, de quebrantarlo. En este punto debemos hacer la aclaración de que Satanás es un instrumento servidor que ya ha sido desechado y juzgado por Dios. Recomendamos escuchar la cápsula ¿Quién es y para quién trabaja Satanás? Finalmente llegó el tiempo del quebrantamiento para Job, el dueño de muchas riquezas y de una eminente posición social en el mundo de su tiempo. Había llegado el momento de derribar el castillo de arena en el que vivía y se refugiaba Job. Él estaba en la cumbre del éxito y del poder, en el esplendor de su fuerza y de su sabiduría, y sin embargo,
todo lo perdió en un brevísimo periodo de tiempo. Todo le fue quitado, excepto una cosa: la vida. En efecto, Job pierde a todos sus hijos de un tajo, todo su dinero, sus posesiones, su reputación. Se puede decir que en un instante Job lo perdió todo, inclusive la salud física. Como era de esperarse, Job reaccionó con gran indignación y enojo ante Dios. Y aunque en un principio dijo las gloriosas y célebres palabras «Dios da y Dios quita», su nivel de quebrantamiento era tal que su entendimiento y su capacidad de comprensión quedaron cegadas y obnubuladas temporalmente. Recordemos el impacto y la impronta que suelen dejar en nuestras almas y vidas los eventos inesperados, especialmente los que aparentan ser negativos y catastróficos. Lo cierto es que Job no podía entender por qué le habían pasado todas estas calamidades. Calamidades que en la opinión de Job, y en esto estaba correcto, no eran producto del azar y de la mala suerte, no eran obras del destino, ni eran un vil accidente. Job culpaba directamente a Dios de sus desgracias y desdichas. Job no podía entender, y por esa razón estaba lleno de ira contra Dios, al grado de condenarlo para poder justificarse él. Y aquí caben un par de preguntas en favor de Job. ¿Por qué Dios, si es bueno, justo y amoroso, ha permitido que Job cayera de esta manera? ¿Es esto digno de un Dios amoroso, tierno y protector? He aquí la respuesta: sí. Desde luego, según la lógica y el entendimiento humano, según nuestras consideraciones y expectativas, lo que le había acontecido a Job no era digno de un Dios de amor y de justicia como el que presenta la Biblia. Pero, ¿qué pensaba Job de todo esto? La respuesta es muy sencilla. Job creía que todo lo que le pasaba era injusto, irracional y absurdo, incoherente con todo el bien que él había hecho en favor del prójimo y en primer lugar en favor de Dios. Sencillamente hablando, Job no podía entender cómo a una persona buena, justa, íntegra y espiritual le pudieran estar sucediendo repentinamente todas estas cosas. El libro de Job transcurre a través de un ríspido diálogo que tiene con 3 amigos que lo visitan en su pena. El proceso de Job para llegar al renacimiento espiritual avanza. Poco a poco el vapuleado hombre va comprendiendo que todo lo que había vivido había sido un engaño fraguado en su propia imaginación. Lentamente va comprendiendo que en realidad todo lo que había hecho tanto para sus semejantes como para con Dios, lo había hecho para su propia gloria y beneficio, para satisfacer su propio ego y su insaciable vanidad y codicia. Finalmente, después de largos y fascinantes 31 capítulos, Job recibe la revelación de Dios. Es decir, Dios le habla directamente. Una vez que ha comprendido que no era un sabio, sino un gran ignorante, y que no era un hombre justo, sino egoísta y arbitrario, una vez que ha reconocido que no por tener dinero y riquezas era rico, poderoso, bueno y generoso, Dios le comunica las razones por las cuales Job había sido quebrantado. Hermano y hermana que te encuentras en una situación parecida a la de Job. Cuando Dios nos quita y nos priva de algo que amamos y estimamos mucho, sea lo que sea, es porque tiene el propósito de darse a conocer a nosotros y de darnos algo mucho mejor, incomparablemente mejor de lo que tenemos y conocemos. Dios es amor, paz y libertad, pero no solo esto. La naturaleza de Dios es también poder, paciencia, mansedumbre, equilibrio, estabilidad, seguridad, fuerza, gozo, alegría, santidad, sabiduría, esperanza, inspiración y eternidad. Dios tiene todavía muchos más atributos. Él quiere compartir muchos de sus atributos con nosotros. Esto quiere decir que Dios quiere hacernos participantes de su naturaleza. Por increíble y escandaloso que parezca, Dios quiere morar y habitar en nosotros. Debes de saber que tu quebrantamiento no es una obra de Dios. Dios no quebranta a los seres humanos, sino que somos quebrantados por las consecuencias de nuestras propias acciones y palabras, las que venimos haciendo desde niños. Lo repito, Dios no tiene el oficio de tumbarnos y de destruirnos, sino más bien de levantarnos y edificarnos. Dios no castiga ni se ríe del sufrimiento humano, como muchos creen. Dios es vida y quiere darnos vida verdadera hoy mismo. Cuando las facturas de nuestras obras pasadas y actuales salen a flote, caemos y nos sentimos perdidos, enojados y confundidos. Es entonces cuando llega Dios, como pastor que es, a levantarnos, es decir,
nos coloca en sus brazos, gozoso, y nos pone en su redil, si en verdad queremos ser levantados. Vanamente los seres humanos creemos que teniendo dinero, salud física y cultura, seremos felices. Creemos que si tenemos un buen trabajo y tenemos belleza y atractivo físico, seremos amados. Ponemos en primer lugar valores como la familia, el dinero, el yo, la salud física, los amigos y hasta la patria. Y no vemos que Dios es el creador de todo y que según la Biblia fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Finalmente Job fue restaurado y levantado y llegó a ser un verdadero hombre espiritual, portador del Espíritu Santo. En cuanto a lo material, cuenta el libro de Job que Dios le dio otros hijos, bienes materiales y vida longeva. Después de haber escuchado a Dios, Job dijo estas palabras con relación a Dios. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Escucha, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, versículos 1 al 6. El que tenga oídos, que oiga.